Hola, bienvenidos al canal de materiales de construcción. En esta ocasión vamos a empezar a hablar sobre las características del hormigón endurecido que figuran en el Código Estructural del 2021. Vamos a dividir estas características en tres grandes grupos. Por un lado tenemos unas características físicas, otras características mecánicas, que lo más seguro es que divida en dos vídeos, y la durabilidad del hormigón, que es la tercera característica de este hormigón una vez que ya ha fraguado, que ya ha endurecido, que lo tenemos en obra. Pues poned mucha atención porque comenzamos. Las características que definen y de las que depende el hormigón endurecido son fundamentalmente tres: físicas, características mecánicas y durabilidad. Dentro de las características físicas cabe destacar la densidad, la compacidad, la permeabilidad, las propiedades térmicas, la retracción y el entumecimiento. En las características mecánicas, todas las resistencias mecánicas, como es compresión, tracción simple, flexotracción, elasticidad, fluencia, y en cuanto a durabilidad, el ciclo de congelación-descongelación, de hielo y deshielo, la abrasión, el ataque por ácidos, el ataque por aguas puras, el ataque por sales orgánicas, ataques por sulfatos y las reacciones de árido-álcali. En esta primera lección sobre las características del hormigón endurecido vamos a hablar de las características físicas y comenzamos con la densidad. Una densidad elevada es índice de que el hormigón posee buenas resistencias mecánicas y también buena durabilidad. Hay que tener en cuenta que la densidad siempre en todos los materiales es el peso del material, peso seco, dividido por el volumen de ese material. La mayor densidad se obtendrá con una buena compactación y la máxima compacidad con una buena dosificación, una adecuada puesta en obra y un buen curado. Los hormigones estructurales pueden clasificarse en función de su densidad en hormigones ligeros, cuando la densidad está entre 1.200 y 2.000 kilos por metro cúbico de hormigón; hormigones normales entre 2.000 y 2.800 kilos por metro cúbico de hormigón. De ellos, el hormigón en masa puede ser de 2.300 kilos por metro cúbico si la resistencia característica de ese hormigón es menor o igual que 50 newton milímetro cuadrado, y 2.400 kilos por metro cúbico si la resistencia característica de ese hormigón es mayor de 50 newton por milímetro cuadrado. Y luego está el hormigón armado y pretensado, que anda alrededor de los 2.500 kilos por metro cúbico, llegando hasta 2.800 kilos por metro cúbico de hormigón. Y por último están los hormigones pesados, cuando su densidad es mayor de 2.800 kilos por metro cúbico de hormigón. Valores orientativos que a efectos de cálculos nos pueden venir estupendamente. La compacidad se puede definir de una forma sencilla como la relación entre el volumen de la parte sólida y el volumen aparente de un material. Su valor será tanto más elevado cuanto menor sea el volumen de poros que tiene ese material, es decir, cuanto menor sea su porosidad. La compacidad, repito, es el volumen de la parte sólida, como veis ahí en la fórmula, dividido por el volumen aparente de ese material. La permeabilidad de un hormigón es la facilidad que presenta este hormigón a ser atravesado por un fluido, bien sea un líquido o bien sea un gas, y es consecuencia de la porosidad que tiene la pasta hidratada y los áridos que componen ese hormigón. También influye una falta de compactación adecuada e incluso el efecto de la exudación. Una baja permeabilidad produce una alta durabilidad
del hormigón, por ser muy compacto. La permeabilidad se determina mediante el ensayo que especifica la norma UNE en 12390-8 y se denomina profundidad de penetración de agua bajo presión. Esta es la norma UNE actual. El fundamento consiste en aplicar agua a presión a una superficie de hormigón endurecido sobre 3 probetas. A continuación se divide esa probeta por rotura en 2 mitades y se mide la profundidad de penetración de la mancha de agua dentro de esa probeta. La forma de las probetas, pues son 3 probetas normalmente cilíndricas, aunque pueden ser cúbicas o prismáticas, con las dimensiones mínimas de la superficie de la probeta a ensayar no menor de 150 milímetros. Si es cúbica, serán de 150 milímetros. Si es cilíndrica, será de 150 de diámetro por 300 de altura, etc. El equipo que utilizamos es el que veis ahí en la fotografía. Es un banco donde se puede inyectar a las probetas agua a presión y que permita la lectura continua de la presión que se aplica. Se debe realizar un sellado impermeable con caucho u otro material similar para evitar que el agua fluya al exterior de la probeta. ¿Cómo se hace el ensayo? Pues se desbasta la cara de la probeta que va a estar expuesta a la presión del agua con un cepillo de púas metálicas. La probeta se coloca en la máquina de ensayo y se aplica el agua con una presión de 500 más menos 50 kilopascales durante un tiempo que viene a ser de 72 más menos 2 horas. Una vez realizado el ensayo, se rompe la probeta por la mitad, como veis en la fotografía, y se mide la profundidad de penetración del agua de cada una de las probetas, de las 3 probetas. Ahí veis en la foto que está dibujado en azul, teñido con añil, la marca de penetración del agua que se ha producido en esa probeta rota. Ahí lo veis en un primer plano mejor. De cada probeta se determinan 2 medidas. La profundidad máxima, que denominamos Z, y la profundidad media, que denominamos T. Y ordenamos de menor a mayor las 3 probetas. Z1 menor o igual que Z2 y menor o igual que Z3, igual con la profundidad media. ¿Qué condiciones debe de cumplir un hormigón para que su durabilidad sea la adecuada? Pues según la clase de exposición ambiental, para ambientes XS3, XA3 y XA2, el caso del XA2 solo en elementos pretensados. Recordar que el XS3 son corrosión inducida por cloruros de origen marino y el XA es el ataque químico. En esos casos, la profundidad máxima será en la media de las 3 profundidades menor de 30 milímetros y la más alta de las profundidades producidas en las probetas menor o igual de 40 milímetros. En cuanto a las profundidades medias, la media de las profundidades será menor o igual de 20 milímetros y la más grande de las profundidades medias no superará los 27 milímetros. Cuando la clase de exposición ambiental sea XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XA1, XM1, XM2, ahí los tenéis todos,
Podéis ver cuál es cada uno, pero vamos, no vamos a perder el tiempo. Cuando son estos ambientes, la profundidad máxima, la media deberá ser menor o igual de 50 milímetros y la más grande de las profundidades máximas no superará los 65 milímetros. Y en cuanto a las profundidades medias, la media de las profundidades medias será menor o igual de 30 milímetros y la más grande de ellas no superará los 40 milímetros. Solo en el caso de los ambientes X0 y XC, recordar que el ambiente X0 es sin riesgo de ataques por corrosión y el XC es corrosión inducida por carbonatación, tanto en el 1, 2, 3 o 4, no requiere la comprobación de este ensayo de la profundidad máxima y media en el ensayo de penetración de agua bajo presión. Propiedades térmicas. Las características térmicas más significativas son coeficiente de dilatación térmica. Se tomará un valor de 10 elevado a menos 5 grados centígrados elevado a menos 1. Coeficiente de conductividad térmica. Lambda tiene un valor entre 0,09 y 2,02 en vatios partido metro Kelvin. Como veis, las propiedades físicas del hormigón endurecido tienen una importancia grande en cuanto a las características que luego mecánicamente y sobre todo de durabilidad va a tener ese hormigón. De ahí que la permeabilidad o durabilidad del hormigón se mida en función del ambiente donde vaya a estar expuesto ese hormigón. Y habéis visto que es por el ensayo de penetración de agua bajo presión. No es complicado, pero es importante el tener estos conocimientos. En el próximo vídeo vamos a ver parte de las propiedades mecánicas. En concreto, la propiedad mecánica más importante del hormigón endurecido, que es la resistencia a compresión. Lo dicho, os espero en el próximo vídeo y no faltéis, que paso lista.